nos acompaña esta mañana aquí en el estudio el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, en democracia, participación ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, bienvenido, muy buenos días. David, buen día, qué gusto saludarte después de estos días que fueron muy intensos, ¿no? De jornada Nos electoral. vimos justo antes el viernes antes de las elecciones. Y una llamada el día de la jornada. Ajá. Y Y ya no. hoy, mi primera pregunta, sí, tal cual es, para arrancar la plática, Carlos, ¿qué pasó? ¡Wow! Es una pregunta. Es una pregunta muy complicada. A ver, porque creo que muchas cosas, para contextualizar, ¿por qué te lo pregunto así? Creo que muchas cosas se cumplieron. Muchos pensamos, yo me incluyo, iba a ganar Morena, en Baja California se iba a ver carro completo, y se cumplió. Pero yo la verdad nunca pensé que la oposición fuera a perder tan feo, realmente tan terrible, incluyendo Tijuana. O sea, Tijuana ganó Burgueño con 40 y tantos puntos arriba de su más cercano competidor, 40 y tantos puntos de ventaja. Sí, o sea, insospechable, ¿no? Yo los asemejo los procesos electorales, la democracia en términos generales, como los fenómenos meteorológicos. No sabes que viene algo, pero no sabes la intensidad. Más o menos sabes cómo viene. Pero resulta que cuando sucede dices, wow, no lo habíamos previsto en esa magnitud, ¿no? Yo creo que la democracia es así, es imprevisible. Tiene una característica, ¿no? Sí hay elementos de medición, sí hay elementos de previsión, sí hay ponderaciones, pero finalmente la ciudadanía va y en su íntima intimidad decide ese día en la urna por quién quiere que los represente. Y son miles de valoraciones que pueden pasar en el psique de la ciudadanía. Lo cierto es que el resultado sorprende. Yo le pondría comillas. Ajá, exacto. Yo le pondría comillas. Yo también, porque no creo que hubiese alguien, por lo menos en la mentocracia que se generaba a lo largo y ancho del país, que no dijera Morena va arriba. No había. Bueno, la oposición sí decía, ¿no? Y un discurso que seguramente tú escuchaste. Xóchitl va a ganar y va a ganar por 8 puntos. Y lo repetían por todo el país, así como que les dieron el guión y órale. Sí. Repítelo. Es correcto, ¿no? Había digamos, una tendencia a hacer propaganda con una estadística, ¿no? Y esa parte creo que es muy válida en los procesos electorales. Sí, finalmente. Pero la parte que a mí me llama la atención es que no había una conversación en la privada o pública que las personas no me dijeran, es que yo veo muy fuerte Morena. Ajá. Entonces, totalmente. Esa parte por ello le pongo sospechado entre comillas. Pero lo cierto es también que había una visión muy clara de una, digamos, percepción, que había una oposición más estructurada de lo que vimos. Realmente no hubo una oposición en este país, estructuralmente no. Hubo los partidos políticos de oposición, por ejemplo, ninguno de ellos, un dato cierto, estadístico, ninguno de ellos alcanzó el 100% de la representación de casillas, ninguno. Es decir, la oposición esa que escuchábamos estridente en medios de comunicación, en las redes, a la hora de materializar el cuidar una casilla, no tenían personas. No se hizo presente, claro. No tenían personas. Entonces eso te decía algo. Y eso fue en todos los partidos de oposición, ¿eh? Todos los partidos de oposición. Hubo un dato que a mí me pareció muy revelador en el transcurso del proceso. Hay un programa, bueno, no un programa, es una definición institucional que es un programa llamado Conóceles, que instauró el Instituto Nacional Electoral, en donde todos los candidatos tenían que poner quiénes eran, sus foto, perfiles, ajá, sus propuestas, ¿no? ¿Sabías tú que los partidos políticos que más batallaron para cumplir al 100% el Conóceles fueron los partidos de oposición? Fíjate que yo no tenía un parámetro como para decirlo, como tú ya lo estás expresando el día de hoy, pero cuando yo me metí al programa ese de Conóceles, porque yo dije, no sé quiénes son mis candidatos a diputados. O sea, busqué, alguna vez lo comenté aquí, oye, estoy buscando a los coordinadores de campaña de tales partidos o de los coordinadores de campaña de los senadores, qué sé yo, no los encontraba por ningún lado. Bueno, pues cuando me meto a buscar solamente los candidatos de mis distritos, lo digo en plural porque es el federal y es el local, Es correcto. noté eso que nos acabas de decir. Pero yo no sabía que estaba generalizado y dije, ay, qué mal que en mi distrito, la oposición, yo no me puedo enterar quiénes son. No, de hecho, Y Morena todo completito. Morena completo. Y eso empezaba a marcarte datos duros, estadísticos,
porque el conóceles era una obligación del partido político y el candidato a presentarse en términos generales. ¿Qué te decía cuando los partidos políticos y sus candidaturas no hacían este ejercicio o no lo materializaban? Había deficiencias estructurales. Sí, y si a ese le pones otro dato estructural, que es la representación de casillas, y llegas al periodo de vencimiento y ningún partido de oposición cumple el 100%, otro dato estructural. Entonces, veía cierta tendencia que iba a generar lo que terminó sucediendo. Votaciones muy reducidas de la oposición, y lo que yo sostengo, cada vez lo voy perfilando más en una interpretación, que lo que vivimos fueron oposiciones mediáticas. Es decir, desdoblamientos de personas que creíamos o no creíamos en determinado proyecto y que lo hacíamos valer a través de los medios de comunicación formales e informales. Es decir, había una ola expansiva mediática, no estructural. Los partidos no desdoblaron estructura que pudiera hacer frente a una lucha estructural. Vaya, en términos generales, en términos coloquiales, yo diría, dos naciones van a enfrentarse en una guerra, literalmente, en una guerra, y una de ellas está con un ejército, con armamento y con un diseño táctico para enfrentar esa guerra. Y la otra nación nada más dice, nosotros vamos a ganar, nosotros tenemos la bomba nuclear, no hombre, nosotros tenemos el mejor ejército, el mejor armamento está conmigo. Y llega el día de la batalla. Y los resultados son obvios. Y los resultados son obvios. Es decir, hay quien habla y hay quien se estructura. Creo que esto pasa y es una gran lección para los partidos políticos de oposición. Fortalecer su trabajo estructural. En la medida en que fortalezcan sus trabajos estructurales, en mi opinión, incluso puede ser equivocada, la jornada electoral, la lucha electoral, es una lucha de estructuras electorales. Porque la percepción no vota. La percepción no vota. Oye, y te decía que eso también se refleja en las redes sociales con los influencers, bloggers y demás, que sí, mucha gente sigue, interactúa, le pone like, pero tienen muy poco poder de convocatoria. Otro día platicamos de eso, pero si usted es emprendedor y le ha invertido un influencer y ha fracasado en su campaña, en su negocio, aquí hay un símil, pasó lo mismo, y creo que lo debimos haber visto, y a lo mejor no lo vimos a tiempo, más bien, algunos, yo, hablando por mí solamente. Oye, Carlos, aquí hay en los efectos algo bien interesante, pasando de la causa al efecto, pero específicamente te quiero preguntar respecto a las alianzas, porque, por ejemplo, sí. Se afianza la de Morena, por ejemplo, con el Verde, llevando al Verde a una posición privilegiada que yo creo que ni los del Verde se iban a imaginar que estaban donde quedaron. O sea, quedaron súper bien. Ganaron o perdieran, el Verde creció impresionante en todo el país, pero otras se rompieron, otras se resquebrajaron terriblemente. Incluso me atrevería a decir que en el caso de la alianza opositora, el PAN creó una brecha todavía más grande, no me refiero a otros partidos para arrancar, con la ciudadanía. O sea, en este momento todos nos estamos preguntando, ¿y qué pasó con tu ciudadanización? ¿Qué tanto cacareas, no? PAN. Pero también vinieron lecturas muy severas respecto a lo que hicieron con el PRI y el PRD. Al grado de que entrevisté aquí a Damián Cepeda y me decía, no sé a quién se le ocurrió en qué momento decir que nos aliáramos con el PRI, que el PRI es el más vilipendiado del país y que nos iba a sumar. ¿Qué nos iba a sumar? Nada, ya lo vimos. O sea, pues sí, en retrospectiva algunos le dirán a Damián Cepeda, pues claro, en retrospectiva ya lo dices, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Yo sí recuerdo que lo cuestionó y muchos lo cuestionaron. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Si hay una lección de la elección, diría González Pedrero, a los partidos políticos. Claro que hay una lección, ¿no? Partido por partido. Por ejemplo, Morena, en mi perspectiva, Morena se consolida como un partido político más allá de un movimiento, porque el movimiento era digamos, una adscripción que el presidente de la República le daba a todos aquellos que estaban a favor de su visión de país, de su visión personal, de su propia ideología. Ese era el movimiento. En la elección, el movimiento lo que se traduce es en votos para un partido político. Y ese partido político se afianza como partido político. Es decir, para mí Morena transita de ser un movimiento abstracto a un partido político con las realidades que va a tener un partido político sin un movimiento. ¿Ok?
Quizá eso después lo podríamos ampliar. Después lo desglosamos, porque no sé si una de las lecturas de lo que acabas de decir sea, en algún momento muchos dijimos, y me incluyo, pues Morena no es partido, es un movimiento, pero si desapareciera López Obrador se va a dispersar, se va a acabar Morena. No se cumplió ese pronóstico, o por lo menos no parece cumplirse hasta el momento. No hasta este momento. Porque, ojo, López Obrador, como nos dicen del público, siguió estando en la boleta, sigue estando presente y sigue jugando como protagonista. Aprovecho, Carlos, perdón por interrumpirte, que nos dice Santiago Vázquez. Dice, buenos días, David, marcaje personal para todos los representantes públicos que ganaron con la ayuda del presidente. Claro, por supuesto, es parte de lo que estás comentando. Y eso pasó hace 6 años, está volviendo a pasar. ¿Qué quiere decir? Que se afianzó. Es correcto. Porque tampoco es ajeno lo que voy a decir. Todo mundo en lo privado lo expresaba y en algunos otros en lo público. Había muchos morenas. Es decir, claro. Morena no era un partido consolidado institucionalmente, eran muchas morenas. Es decir, el partido Morena del gobierno del Estado, el partido Morena del gobierno municipal, el partido Morena de Marcelo Ebrard, el partido Morena de... Es decir, era un conjunto de muchos morenas. Pero la virtud que se tiene, por eso digo que va a transitar de ese movimiento a un partido político con todas las consecuencias que ello implica, es que pues, Claudia Sheinbaum saca más votos que incluso el propio presidente de la República. Entonces, esa es una lectura interesante. Para mí, Morena se consolida como un partido político más allá de un movimiento y eso tendrá consecuencias positivas y también negativas, muchas. Pero ese sería otro análisis. Sí, porque tenemos que hablar de una mayoría absoluta, que ahorita te pregunto de eso, porque está bien interesante de, sí es mayoría absoluta, pero con los aliados. Es que esa es la consecuencia de las coaliciones. O sea, el haber tenido una coalición como se tuvo, coaliciones flexibles, dejas a partidos políticos, voy a poner Baja California. El Verde en un partido va aliado con Morena, en el caso del Distrito 7, por ejemplo, donde gana Jorge Ramos con los votos de Morena, pero siglado por el Verde. Ajá, exacto. Tenemos una realidad. Y que, por cierto, ahí en ese ejemplo, Jorge Ramos manda al PAN a 4º o 5º lugar. Es correcto. Pero vemos al Verde en el Distrito 10, por ejemplo, con Gamboa, que va solo. Entonces, viene la integración de la Cámara. Ya. Y en la integración de la Cámara, dice la Constitución y la ley, que todo partido político que alcance el 3% de la votación total emitida, tiene derecho a una asignación directa. El Verde saca arriba del 3% en la votación local. Es decir, tiene derecho a la asignación directa. Y entonces viene la discusión válida, legítima, y jurídicamente habremos de saber cuál es el resultado tras la imposición de los medios de impugnación del PAN y MC y PRI, creo, que presentaron ante el resultado federal, la sobrerepresentación. ¿Qué va a pasar en esta interpretación de sobrerepresentación cuando los partidos van coaligados? Es una litis interesante. En lo personal yo digo, la ley es muy clara. Si tu partido político alcanzaste el 3%, tienes una asignación directa. Es que tenía una coalición con el partido que ganó de forma mayoritaria. Sí, pero la ley también preveía las coaliciones flexibles, que fue el caso. Entonces, no culpes el criterio del electorado, claro, por una decisión que se tomó, en mi opinión, y lo dije en su tiempo, altamente cuestionada en la reforma del 2014, donde hoy sí nos asustamos porque quieren desaparecer los soples. Pues sí, pero hay elecciones concurrentes. Y algo que nos dimos cuenta aquí es que 2 autoridades organizando una misma elección, una misma casilla y con mismos funcionarios. La lógica te dice, algo está pasando ahí, ¿no? Claro. 2, la reelección. Nos asustamos porque desde el gobierno hacen campaña a los que quieren ser reelectos. Pues ¿para qué la votaste en el 2014? Y además, entonces, ¿cómo le hago? ¿Para qué lo hicieron? Si tengo derecho a reelegirme, ¿no? Es decir, hay consecutivamente. Hay consecuencias de decisiones que se toman en el Parlamento. Por ejemplo, en alguna ocasión discutíamos sobre el financiamiento que tenían los partidos políticos emergentes, que era mucho dinero, decían. Es que los partidos emergentes, entre ellos el PES, reciben mucho dinero. ¿Por qué no revisas la decisión que tomó el diputado Molina cuando presentó esa iniciativa, que era inconstitucional? Y que además tenías todo el poder político en el lugar preciso para cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, hay consecuencias del actuar del representante político que se visualizan cuando tenemos resultados como estos. Estos resultados son avasalladores en cuanto a quién ganó, pero son reveladores en cuanto a las deficiencias del sistema electoral. Claro que demostró deficiencias del sistema electoral. Que me hablamos ahorita de coaliciones flexibles con representación proporcional. Claro. Otro, que para mí me parece fundamental, casilla única, correcto. Funcionarios designados, pero con un problema que tuvimos. El proceso electoral por vez primera tuvo un serio problema en la integración de las mesas directivas de casilla. El PREP, por vez primera, su grado de eficacia no fue del 99%. Algo pasó. Es reflejo de cambios en los directivos del instituto o es producto de algo que ya empieza a verse como un daño estructural en el instituto. No, pues digo, de entrada está el asunto de que no tenían recursos suficientes para cumplir con todos los procesos a los que están obligados. O sea, hazlo, estás obligado, si no se te va a sancionar, pero no te voy a dar dinero, a ver cómo le haces, ¿no? Carlos, ¿qué pasa con los partidos? Digamos, en resumen, ¿cuáles realmente se van? ¿Cuáles se quedan? Y también te diría, de los que se quedan sin problema, pues cómo quedan, ¿no? Ante la ciudadanía, ante el asunto de percepción, pero también, por otro lado, los que se quedan en la rayita, así como que ahí para la próxima, sí. O sea, sobreviví, me alcancé a agarrar, pero para la próxima, quién sabe, ¿no? Sí, de entrada de 9 partidos locales se reduce a 7, ¿no? Hay 2 partidos locales que ya, adiós, Fuerza por México y el Partido de la Revolución Democrática, que pierde su registro también localmente, no solamente nacional. Y de los partidos que logran obtener su registro, el Partido Verde, que va a tener registro local, y el Partido Encuentro Solidario, que continúa siendo un partido local, ¿no? Ellos son los partidos, digamos, que emergen a partir de que el Partido Verde no tenía registro local, y el PES, que era su primera elección sin un han, por decirlo así, en una boleta, ¿no? Entonces se conservan sus números, y el PAN, en mi opinión, se convierte en un partido político con legitimidad opositora. Es decir, el PAN sí consolida su oposición en el Estado, no con números muy exitosos, pero finalmente en el ideario colectivo sí se ubica como un partido de oposición, ¿no? El PRI no logra ubicarse en esta condición, y bueno, MC nace también como una opción interesante en el Estado a partir de el efecto sombrilla que da la elección presidencial, ¿no? Digamos que esos son los resultados en términos de los partidos políticos y sus campos de oportunidad. El proceso no concluye todavía, David, y esto es importante decirlo. Lo que concluyó fue la jornada electoral, ¿no? Pero estamos inmersos en un proceso que tiene 4 etapas. Todavía falta la etapa, digamos, coloquialmente, si me lo permite decirlo, la de problematizar los resultados. El dictamen y resultados se tienen que problematizar, porque los partidos políticos dicen, eso no me gustó, a mí no me gustó este resultado, no me gustó este porcentaje, y tienen recursos para hacerlos valer. Todo esto sucederá hasta antes del 1 de octubre. A partir en este periodo habrá, sin lugar a dudas, una disputa jurídica. Los partidos políticos ahí desdoblan otra estrategia. Si tú y quienes nos escuchan la podemos ir analizando, ya el PAN se enojó con Xóchitl porque Xóchitl felicitó a Claudia, porque en el fondo lo que el PAN quería era impugnar el proceso electoral, como ya se hizo, ¿no? Pero todos nos lo impugnaron. Y lo impugnaron. Es algo, digamos que hasta normal. Lo anormal es que no lo hagan, ¿no? Porque están discutiendo porcentajes. Aunque yo lo veo más, no sé si esté tan correcta mi percepción, pero a mí me da la impresión de que todas estas guerras jurídicas que se dan posterior a la jornada electoral van más en función de lo que puedan ganar en espacios para el legislativo, para el poder legislativo. Y en dinero. Para las prerrogativas, claro. Es un tema de dinero, ¿no? Yo también quisiera, en algunas ocasiones en el aula, quiero ver el romanticismo de la representación, pero cuando estoy en las tripas de los partidos me doy cuenta. Es la lana, es claro. La lana. Un porcentaje que incrementes es dinero, miles de pesos. Entonces,
pues también eso es una parte que tiene como consecuencia el que el financiamiento sea público en este país, ¿verdad? El mecanismo de financiamiento. Entonces, la guerra que se da postelectoral obedece ciertamente a la representación política, que se quiere rascar algo más, pero fundamentalmente a los porcentajes de votación que representan, entre otros, la representación y el dinero. Oye, y todo esto puede irse resolviendo, pero yo recuerdo, digo, de aquí a las fechas que todos sabemos que cada poder va a asumir o la nueva legislatura o la nueva administración del Ejecutivo que corresponde, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que en elecciones pasadas incluso así ya estaban por rendir protesta a los nuevos diputados locales en el Congreso de Baja California y literalmente antes de que diera la medianoche sacan a uno y ponen al otro que porque el juez acaba de dictaminar que no sé qué. Dio el minuto 1 del siguiente día, ya no puedes hacer nada. Es correcto. O sea, así ha sido, me puedo imaginar siempre, ¿no? Y va a seguir porque el sistema te lo permite, es un mecanismo que tiene como derecho la persona que siente que le están quitando su derecho a ser representante, ¿no? Y lo acciona. ¿Qué circula en el ambiente? Pues el tema de género. Ese creo que va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado, el tema de poblaciones indígenas, el tema de la discapacidad. Esas acciones afirmativas hoy tienen que materializarse en la representación y ahí entra en conflicto con el cómo salieron, digamos, en sus porcentajes y en su elección. Y esa es otra materia. A ver, un panorama totalmente inventado por mí, pero ¿podría pasar algo como esto? Pues resulta que a ti, partido gris, alcanzas a acomodar un legislador. Pongámosle un ejemplo local. Al Congreso de Baja California tienes derecho, ¿cuál es el que entra, el mejor ganador, el mejor perdedor? Es fulano de tal. Pues es fulanito, David. Y en eso alguien levanta la mano y dice, es que yo soy de ese partido, pero yo soy de grupo vulnerable y no han cumplido la cuota. Entonces lo van a desplazar, pero aparte, ¿quién va a tener la prioridad si se da este esquema, Carlos? Si uno levanta la mano y dice, es que yo soy mujer, es que yo soy LGBT, es que yo soy pueblo indígena. Sí, ahí habrá que revisar, se le llama ponderación de derechos y la autoridad tendrá que hacer ponderación de derechos. Hay algunos elementos precedentes, pero la parte que me parece trascendente de esta hipótesis que estás planteando Ajá. es, alguien levanta la mano. Ajá. Cuando dices alguien levanta la mano, significa que se tiene que impugnar. Es decir, no es en automático. Sí, tiene que ir y presentar su recurso. La autoridad en automático da los resultados con base en el principio democrático. Y en este caso también es una impugnación ante el Tribunal Electoral local, pero después se pueden ir a Sala Guadalajara y demás. Sí, va, toda la cadena impugnativa, toda, hasta ribota. Puede llegar hasta la Sala Superior, ¿no? Y entonces ya podemos ver cómo se va a conformar realmente y quién se va a convertir en diputado o diputada y quién no. Exacto. Y ya toman esos criterios, empiezan a formar jurisprudencia o sentencias relevantes, ¿no? Que son criterios que pueden ser utilizados a futuro. Oye, ya se nos acabó el tiempo, Carlos, pero una pequeña duda. Y en todo caso, de lo que estamos hablando de los partidos, ¿cómo quedó realmente el PRI? Y aquí estaré hablando de cómo quedó el PRI a nivel nacional y cómo quedó el PRI a nivel local, porque no pierde el registro. No pierde el registro ni a nivel nacional ni a nivel local. A nivel local logra tener efecto sombrilla, es decir, Xochitl logra que los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México, sí, creo que algo así se llamaba, este bloque de coalición logra por el efecto Xochitl que PAN y PRI alcance su porcentaje, no así el PRD. Por eso yo soy muy proclive a lo que está señalando Xochitl. Xochitl ha venido diciendo algo muy, muy, muy claro. El tema está en que los partidos no tienen fuerza estructural y las elecciones son estructurales. Molesta mucho cuando yo digo que por más que odiemos a los partidos políticos, la sociedad se expresa a través de los partidos políticos. Y entonces los partidos políticos, para consolidar esa expresión, tienen que tener estructuras. Exacto. Si no tienen estructuras, pueden ser solamente llamaradas de petate. Y ahí es donde podemos entender que la decisión correcta de Xochitl fue ir con el partido que le abriera la puerta, claro, si tenía esa aspiración. Claro. De otra manera, no pasa. No hubiera pasado nada. No pasa. Sucedió un caso, con estos cierres, sucedió un caso, creo que en Sonora, Chihuahua, un aspirante a una localidad que le cerraron las puertas en el MC
Cuando quiso ir a otro partido, pues ya se había agotado el tiempo de los registros. Esta persona genera un movimiento en su comunidad y dice, pues ahí en el recuadro donde dice anota mi nombre, Sí. anota mi nombre. Y ganó. Y ganó. Sí, como si usted hubiera ido y David no es candidato, pero usted pone, no, yo voto por David Mejía y gana. Digo, en una ciudad como Tijuana debe ser muy complejo, me imagino que ser un municipio chiquito, pero de todos modos es un fenómeno digno de mencionar. Gana. ¿Cuál es la consecuencia del sistema electoral mexicano? No le reconoce el triunfo. Entonces, consolida lo que tú dices, la única opción que tienen son los partidos políticos. Bueno, oye, se nos quedan muchos temas sobre la mesa, el asunto de que si realmente hubo una participación ciudadana interesante, hubo voto escondido, en este caso a favor de Morena, y a lo mejor muchos morenistas, o muchas personas que iban a estar por Morena no querían decirlo abiertamente, y porque dicen, me van a decir que soy chairo, me van a decir y no lo dijeron, porque verla como arrasaron, ¿no? Otro asunto de que hay ciertos grupos, como dices, como hay muchos morenas, también hay muchas oposiciones. Y en esas oposiciones hay muchas que, perdón, pero hicieron el ridículo. Otras que se comportaron con los resultados misóginos, clasistas, enojados, furibundos, desinformaron, fueron hasta racistas, con una frustración tremenda. ¿Qué dice eso de nuestra sociedad? Cierto. O sea, está tremendo. Pero bueno, entre otras cosas. Carlos, ¿algo para cerrar? Gracias, David. Como siempre, me da mucho gusto que me hayas invitado a participar en este proceso electoral y pues compartir contigo algunas ideas. Perfecto. Y seguiremos porque el proceso electoral, bien lo dijiste, todavía no termina. No termina. Y va a ser bien interesante que en su momento, Carlos, nos oyes entender cuando veamos cómo se conformaron los congresos, que nos digas, esto pasó aquí, esto pasó acá, porque la guerra no ha terminado. No ha terminado. Todavía hay muchas batallas de frente. Gracias, Carlos. Es el maestro Carlos Barbosa Castillo.